Hay experiencias que nos hacen sentir profundamente unidos a otros. La amistad, el amor, la vida compartida. A veces tenemos incluso la impresión de comprender a alguien como nunca habíamos comprendido a nadie. Sin embargo, toda relación humana encuentra un límite. Podemos conocer mucho de una persona, acompañarla, compartir alegrías y sufrimientos, pero nunca llegamos a vivir su propia vida. Intuimos que estamos hechos para algo más profundo de lo que alcanzamos a experimentar, pero siempre permanece una distancia que no terminamos de atravesar. ¿Hasta dónde quiere Dios acercarse al hombre? ¿Hasta dónde quiere hacer participar al hombre de su propia vida? ¿Y hasta dónde quiere unirnos a los demás? Teófilo fue obispo de Alejandría durante uno de los períodos más intensos y decisivos de la Iglesia antigua. Entre debates, tensiones y profundas transformaciones del mundo cristiano, dejó una homilía sobre la Eucaristía en la que intenta responder una pregunta fundamental. ¿Qué significa que Cristo no solo se acerque al hombre, sino que le comunique su propia vida? Coman mi pan y beban mi vino que he preparado para ustedes. Yo mismo me dispuse para ser alimento. Yo mismo me he mezclado para los que me desean. Para Teófilo, la historia de la salvación comienza con un movimiento sorprendente. Dios no permanece a distancia del hombre. Aquel que es la vida entra en nuestra propia condición y asume nuestra carne. No se limita a ofrecer una ayuda exterior ni a señalar un camino desde lejos. Se acerca hasta compartir nuestra existencia. Por eso pone estas palabras en boca de Cristo. El Señor no solo da algo de sí mismo, se entrega Él mismo. La cercanía que Dios busca con el hombre llega hasta el punto de hacerse uno de nosotros para que podamos encontrar en Él la vida que buscamos, para que podamos gustar y ver qué bueno es el Señor. Por ustedes me hice semejante a ustedes sin cambiar lo que soy, para que ustedes por mí sean partícipes de mi vida divina. Transfórmense entonces de manera hermosa, para que cada vez puedan ir volviéndose más desde el mundo a Dios, desde los criterios humanos al espíritu. Teófilo da un paso más. Cristo no se hizo hombre solamente para estar cerca de nosotros, sino para hacernos participar de aquello que Él mismo vive desde siempre. La cercanía de Dios no termina en la encarnación. Tiene como finalidad introducir al hombre en una vida nueva, en la relación que une al Hijo con el Padre. Por eso la vida cristiana no consiste simplemente en imitar a Jesús desde fuera. Es una transformación que nace de participar de su propia vida. Poco a poco, el hombre aprende a mirar, juzgar y vivir desde el Espíritu, dejando atrás criterios que lo encierran en sí mismo para abrirse a la vida de Dios. Recibamos el cuerpo de quien es la misma vida, vida que por nosotros habitó en nuestra vida, en nuestro cuerpo, como dice el divino Juan. Porque la vida se hizo manifiesta, y en otra parte dice, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra que es Cristo, el Hijo de Dios vivo. Bebamos de su sangre santísima en remisión de todos nuestros pecados y participemos de la inmortalidad que está en Él, creyendo que Él es, a la vez, sacerdote y víctima, oferente y oblación, el mismo que acepta el sacrificio y que es ofrecido. La participación de la que habla Teófilo no queda en una idea, se hace concreta en la Eucaristía. Allí recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, aquel que es la vida. El Señor que compartió nuestra condición continúa entregándose para comunicarnos su propia vida. Por eso la Eucaristía nos vuelve contemporáneos de su entrega en la cruz, de ese amor que carga con el pecado del mundo y abre para nosotros un camino de vida nueva. Así la pregunta inicial encuentra una respuesta inesperada. Dios quiso acercarse al hombre hasta hacerse uno de nosotros. Quiso hacernos partícipes de su propia vida y quiso permanecer entre nosotros para seguir comunicándonos esa vida. También por eso la Eucaristía
no nos une solamente a Cristo, nos une entre nosotros. Porque la comunión más profunda no nace simplemente de compartir ideas, afectos o proyectos, sino de recibir una misma vida. Allí descubre la Iglesia su origen y su unidad. Hombres y mujeres distintos que aprenden a vivir de la vida que reciben del mismo Señor. Porque donde muchos reciben la misma vida de Cristo, nace una comunión que ninguna amistad, ninguna afinidad y ningún proyecto humano podrían producir por sí solos.